Bueno, en nuestro vídeo semanal, pues hoy voy a hablar de la polémica del momento. O sea, del estupidísimo chiste de Chris Rock a propósito de la alopecia de Jada Pinkett Smith, diciendo Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? y la hostia con la mano abierta que se lleva el cómico de Will Smith y sus lágrimas y excusas de después. Porque obviamente, ¿a quién no le gusta un buen salseo? Pero sobre todo es que las capas metasociales de este incidente son alucinantes y me tienen on fire de todo lo que se puede hablar. Para empezar podemos hablar de Chris Rock, de cómo es un cómico que se ha hecho famoso a base de hacer chistes llevando un poco al extremo la comedia y muchas veces comentando o riéndose del aspecto físico o de las desgracias de los demás, hasta tal punto que muchas veces provocaba más incomodidad que otra cosa. Habría también que decir que justamente Chris Rock es un actor que hace relativamente poco produjo una película llamada Good Hair, donde pone en valor el peso del cabello en la comunidad de mujeres negras, hablando abiertamente a propósito de temas como el cuidado que necesita el pelo afro, las pelucas que muchas mujeres negras llevan, el por qué no se debe tocar el pelo a una mujer negra, del canon del pelo liso y de los alisadores súper tóxicos que se llegan a utilizar, y del empeño que se tiene y el peso y el dinero y la energía que se gasta en el pelo las mujeres negras. Luego podríamos hablar específicamente del chiste y en ello quizás habría que mencionar como la Teniente O'Neill junto con la Ripley de Alien 3 son sex symbols de los años 90 de mujeres sin pelo. De hecho yo diría que siguen siendo hoy. Y podríamos hablar también del humor y sus límites, de cómo existe y es ese tipo de humor que se refiere a las desgracias y a la apariencia física de otras personas. Que al final es siempre el viejo dicho de que el drama se vive en primera persona cuando el chiste se disfruta en tercera. Que no hay nada más que ver la reacción de Jade al discurso. Y aquí también podríamos hablar de la violencia verbal, porque recibir este tipo de chistes también es un tipo de violencia, como lo es el bullying en las redes sociales o que te increpen por la calle por tu aspecto físico. Tocaría hablar más de Jade, claro, pero nadie habla realmente a propósito del objeto del chiste. Y además es una mujer con gran coraje, con la valentía con la que ha hablado de la dificultad y el dolor que le produce perder el pelo. Pero sin embargo del incidente no se la ve ni se la oye, está oculta entre dos hombres. Y también podríamos hablar de la mujer específicamente como objeto de chiste, que normalmente se refiere a su apariencia, a su aspecto físico externo. Podemos hablar también del escrutinio al que el físico de las mujeres está sometido constantemente, y en este caso específico el pelo. Y esta es una discusión muy interesante porque las mujeres en cuanto al pelo somos al mismo tiempo foco de condescendencia y de risa. Por un lado, una mujer parece no tener voluntad sobre su propio cabello, porque no lo puede llevar corto o rapado. De nuevo la sociedad viniéndonos a decir qué es lo que podemos hacer o no con nuestros cuerpos, nada nuevo bajo el sol. Pero atención, que si nos rapamos el pelo es porque estamos enfermos. Una mujer no es calva, tiene alopecia. Y nos convertimos en enfermas y seres frágiles a los que hay que tratar bien. Y esto, claro, contrasta muchísimo con la imagen del hombre calvo, que no es foco de ninguna cosa, es un puto calvo más, del que aparentemente nos podemos reír gratuitamente, que además es un sex machina en la cama según se cuenta, y está guapísimo si se rapa. ¿No has visto cuántos actores hay calvos? Y todo ello teniendo en cuenta que para la mayoría de personas perder densidad capilar con los años es inevitable, en un proceso normal asociado al envejecimiento y a desajustes hormonales. Pero el abuelo se pone una boina y la abuela se pone un cardado. Por otro lado, podemos hablar obviamente de Will Smith. Primeramente a propósito de la cuestión del actor como persona racializada en el stardom de Hollywood, que junto a Denzel Washington ha sido la punta de lanza para representar a personas negras en una industria que era muy blanca. Que no sé si nos llegamos a dar cuenta, pero Will Smith es el actor negro mejor pagado de la historia, con 8 películas en su haber de más de 100 millones de dólares. Un actor que empezó a ganar una enorme popularidad en los años 90 en grandes superproducciones de Hollywood, donde normalmente era la única persona negra. Y durante 2 décadas ha conseguido hacer películas en las que la raza del personaje, su cuestión racial como persona negra, no era intrínseca al personaje. O sea, en Men in Black, el agente J podría haber sido blanco. En Independence Day, Captain Hiller podría haber sido blanco. En Soy Leyenda interpreta a Robert Neville de una novela que es blanco. Si es que hasta Will Smith era el actor que se rumoreaba que iba a ser Neo en Matrix. Esta capacidad de un actor para ser casteado para hacer cualquier tipo de papel independientemente a su raza es un reclamo muy importante para grupos minoritarios, tanto para su representación como para la normalización de la imagen pública. Y es un hecho que siguen denunciando muchísimos actores aún en día a propósito de los tipos de papeles que les ofrecen tanto de otras razas como de otras minorías.
Y Will Smith empezó a hacer eso en los años 90 a base de talento, trabajo y una personalidad arrolladora. Podemos hablar también de los medios y del escrutinio público al que están sujetas las personas famosas. Porque en los más de 40 años de carrera del actor y una ficha más larga de IMDb que un día sin pan, esta persona ha estado sujeta a un montón de crítica y a un montón de presión mediática. Pero además es una persona racializada que abría camino para su propia raza. O sea que la crítica a la que está sujeto es más perverso aún por representante de un colectivo. Que por favor, es que hay gente de extrema derecha o nazis directamente en Twitter que a raíz de este suceso está justificando la esclavitud en el año del señor 2022 con el argumento de que las personas negras no pueden controlar sus impulsos, y mira lo que ha hecho Will Smith. Y podemos hablar de la falibilidad del hombre, de cómo un día una broma te puede resbalar y otro día esa misma broma ha sido otra gota que ha llenado el vaso que está lleno por H o por B de frustración y de mierda, y al final estallamos en una muestra de rabia y violencia. Luego tenemos todo lo que podemos hablar a propósito de la cuestión de género. Porque lo que es un hecho es que esta persona que está sujeta a una presión mediática enorme ha estallado por un chiste dirigido a su mujer. Un chiste del que, por cierto, él mismo se ría al principio. Podemos hablar del tropo de la damisela en apuros. Y de cómo el hombre, en esa masculinidad del libro, si se quiere llamar hombre, tiene que salir a defenderla. Dándose, por supuesto, una infantilización hacia Jade, que no tiene autonomía propia y no se puede defender, y Will la tiene que salvar. Podemos hablar largo y tendido también a propósito de la masculinidad tóxica. De ese prototipo de lo que debe ser un hombre de verdad. Que reprime las emociones y sentimientos, no se muestra nunca vulnerable, y es rudo y aguanta impasible lo que le echen hasta que si acaso ya suelta una hostia, porque la violencia es posible para los hombres. Y claro, aquí tocaría hablar de cómo la violencia es un recurso asociado a la masculinidad apropiado para la resolución de conflictos en última instancia, como si fuera la solución definitiva que está ahí siempre disponible. Y es que es de analizar la extrema posición de privilegio y poder en la que al menos Will Smith se cree estar para levantarse de su silla, subir a un escenario al que no ha sido invitado y que está siendo retransmitido por todo el puñetero globo, pegarle una hostia a la persona que está presentando la gala, que está haciendo su trabajo y está siguiendo un guión, y luego volver a su silla con extrema chulería reposicionándose la chaqueta. Y podemos ahí hablar de cuál hubiera sido la respuesta si fuera Jada Pinkett Smith la que se hubiera subido al escenario a pegarle una hostia a Chris Rock, de los mensajes de loca e histérica que le hubieran tocado, y de cómo la respuesta por parte de medios y público hubiera sido muy diferente. Luego, por otro lado, podemos hablar también de la vergonzosa organización de la academia, porque para empezar, una ceremonia de este calado y calibre está guionizada y perfectamente planeada al milímetro, minuto a minuto, y los presentadores siguen un guión validado. Yo no sé si el chiste lo escribió el propio Chris Rock o un guionista, pero de lo que no cabe duda es que eso pasó por más manos y más ojos que la del propio Chris Rock, y todo el mundo dio su ok. Luego podríamos hablar también de la reacción de Chris Rock, porque independientemente al chiste, al menos esta persona, después de recibir tal tortazo ante tantos ojos, reaccionó de una manera calmada y profesional, dejando que los humos de Will Smith se calmaran y pasara otra cosa mariposa, que dudo mucho que todo el mundo hubiera sido capaz de encajar una hostia así. Luego podemos hablar de que la academia no interrumpiera en ningún momento la ceremonia y todo siguiera como estaba, porque a partir de ese momento todo el mundo que estaba viendo la gala, presente o no, solo tenía una cosa en mente: ¿de dónde ha salido este tortazo? ¿Es real o no? ¿Esto es un guión? What the fuck is happening? Y podemos hablar también de que no solo la gala continúa a pesar de la agresión física a uno de los presentadores, sino que Will Smith, 30 minutos después, ganó el Oscar a Mejor Actor Principal. Y se le dejara subir al escenario con un micro abierto para los agradecimientos, en lo que se convirtió en una justificación de la violencia. Con un privilegio enorme de tener ese espacio, ese micro y todo ese tiempo. Y sería para comparar esos 6 minutos de discurso mega incómodo con los del director Hamaguchi a Mejor Película de Habla Extranjera, que tuvo apenas 40 segundos. Y también se puede hablar del contenido de discurso, donde se conjura al mismo tiempo ficción y realidad, haciendo referencia a Will Smith, a su personaje en la película, Richard Williams, como un feroz crazy father, y justificando la agresión física con ese But love will make you do crazy things. como a cuando la violencia de género se le llamaba crimen pasional.
Y pudiendo hablar de todas estas cosas y llevando por delante la verdad en la que no estamos obligados a dar una opinión de esta lluvia de mierda en la que todo el mundo se comportó de una manera deleznable, quizás al final podríamos hablar de cine, que era de lo que iban los Oscar, ¿no? Porque el cine es un medio para contar historias. Historias donde plasmamos lo que somos, pero también lo que queremos ser, nuestros sueños y pesadillas. Y así tenemos que, según estos premios, la Best Picture del año es una película de sobremesa de sábado, facilona, sin grandes temas ni pretensiones, que trata de una joven en una familia de sordos que tiene que ayudarles. Donde hay poco del drama de las expectativas de cuidado que se ponen las jóvenes adolescentes, como sí que se puede ver en Winter's Bone, por ejemplo, ni se ve reflejada la experiencia de las personas sordas en el mundo, también como se ve reflejada en Sound of Metal del año pasado candidata. Y que se ha llevado alegremente por delante la candidatura de The Power of the Dog, que habla justamente de la masculinidad y de hombres rudos, populares, garridos y orgullosos, que por dentro son profundamente frágiles, y que está realizada por Jane Campion, que por otro lado es la tercera mujer en los casi 100 años de historia de los Oscar que se lleva un Oscar de mejor dirección a casa, y que siendo una persona que transmite enormemente la brutalidad y la fragilidad en gran pantalla, tiene en su filmografía poquísimas y buenísimas películas, porque como ella misma ha dicho en numerosas ocasiones, le cuesta muchísimo conseguir financiación y autonomía para realizar sus proyectos como directora. Y por otro lado, ha ganado el Oscar a Mejor Actor Will Smith por King Richard, una película biográfica de 2 horas y media a propósito de un progenitor padre de 2 grandes celebridades mujeres, que ya te da como para pensar, porque no sé si algún día alguien hará una película de Sebastián Nadal, pero que al final va de un hombre que impone a sus hijas de manera casi abusiva su sueño de éxito, con ese tufillo a meritocracia del que si puedes soñarlo, puedes conseguirlo. Y aquí dejo todos estos elementos para reflexionar de todos ellos, pero sobre todo que reflexionemos qué cine premiamos, qué cine vemos, qué cine queremos que se produzca y cómo queremos que la realidad esté reflejada en ese cine. ¡Ale, chao!